El discurso tiene por objeto rescatar, visibilizar a una artista plástica que se llama Sara Malvar. Ella eh, fue muy relevante en los años 20 en Chile porque participa de la vanguardia plástica y artística en París entre 1921 y 1923. Ella conoce a Picasso, a Juan Gris, a Blaise Cendrars, a Sonia Delaunay, Robert Delaunay, alterna con ellos, está con ellos y por lo tanto logra entender a cabalidad todas las transformaciones que surgen en el conjunto del arte nuevo en esa época. Ese entendimiento se traduce en un mayor conocimiento musical, literario y plástico de lo que está ocurriendo, de lo que está emergiendo. Y, por ejemplo, ella en esas fechas en París hace copias al estilo de lo que hacen los becados de Bellas Artes, pero hace copias de Pablo Picasso. Entonces, ella apuesta por la novedad y, como digo, logra entender bien eso. A la vuelta, en 1923, comienzo de 1924, es invitada por Juan Emar para escribir en la página que difunde el arte nuevo, precisamente, que se llama Las Notas de Arte de la Nación. Entonces, todo ese conocimiento que ella adquirió en París, logra articularlo en columnas que son notables para la época, para su condición de mujer, son en verdad notables. Sus textos sobre Apollinaire, Rimbaud, Modigliani, Satie, Huidobro, su definición de poema moderno, son increíbles y tienen todavía una vigencia y una actualidad absoluta. No solo ella es crítica de arte, sino que además continúa trabajando como artista visual y en ese sentido participa del Salón de Junio de 1925. Por lo tanto, ella a su regreso a Chile se transforma en una intelectual pública, ¿cierto? Por una parte analiza y escribe como columnista, por otro lado produce y crea cuadros y colabora para crear la posición de la vanguardia en el campo artístico chileno. Yo diría que ese es como el eje del discurso y en definitiva se trata de reconocer todo su trabajo y se debe integrarla a la escena de los años 20 en la vanguardia y también chilena y también latinoamericana. Ella, por último, ella no solo logra difundir lo que es el arte nuevo europeo, sino que además se preocupa de escribir y batallar por mayores grados de autonomía en el campo cultural. Entonces ese doble trabajo a mí me parece que hay que reconocerlo y hay que integrarlo en la historia del arte chileno y latinoamericano. Lo primero es, claro, es un honor, es un gran honor. Por otro lado, es una tarea, es un compromiso. A mí siempre me ha interesado entender la literatura como una expresión cabal de lo humano. La literatura es siempre más realidad. Y a la vez entender la literatura como metáfora epistemológica. Entonces, a uno le interesa saber quiénes somos, nuestra identidad personal colectiva y también los modos de conocer y cómo nos apropiamos de la realidad. Y en ese sentido, me interesa favorecer la reflexión acerca de la literatura chilena, por una parte su legado, su tradición viva, por lo tanto, en cuanto a tradición viva, claro, lo que tiene siempre gran actualidad, y por otro lado me interesa favorecer
la reflexión en torno a las expresiones nuevas, a las creaciones emergentes de la literatura y a la vez me interesa favorecer una reflexión interdisciplinaria, dado que vivimos en una época de profundos cambios, de complejidad, incertidumbre, en que los límites disciplinarios se debilitan, ¿cierto? Y se hacen más porosos. Y en esa línea yo creo que es importante favorecer el entendimiento de cómo la literatura dialoga con otras disciplinas, dialoga con otras artes, y por lo tanto yo creo que ese es mi compromiso, mi tarea como miembro de la academia. La academia está formada por escritores, profesores de lingüística, profesores de literatura, por periodistas, de modo que yo creo que ese conjunto, y es de gran riqueza, hace una doble labor. Por una parte, atiende, percibe, investiga y también difunde los cambios, las transformaciones que se producen en el lenguaje y en el español de Chile. Es importante lo que hace la academia en términos de entender lo que ocurre con el lenguaje y visibilizar su transformación y su originalidad. Por otro lado, también percibe, acoge, analiza, investiga lo que es el aporte de la literatura al lenguaje, y por eso, ¿cierto?, se preocupa de los distintos géneros literarios. Y este trabajo en el área del español de Chile, en el área de la literatura, la academia logra mostrarlo, reconocerlo a través de boletines, a través de diccionarios y a través de los premios que otorga la academia. Creo que ahí se condensa en el fondo el aporte doble, por un lado lingüístico, por otro lado literario, cultural de la academia.